Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprendemos Matemáticas. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a seguir trabajando problemas. Ya en el capítulo anterior estuvimos haciendo una serie de problemas con números fraccionarios, con fracciones, y hoy vamos a continuar con ellos. Es una serie de problemas que son típicos, que si los comprendes podrás resolver muchas de las situaciones con fracciones. Vamos con el primero. Aquí nos está diciendo que un hortelano siembra 2/5 de su huerta de melones y 1/3 de la huerta de sandía. ¿Qué parte del terreno queda aún libre? Como sabéis, los problemas los tenemos que leer las veces que necesitemos para tener muy claro qué es lo que nos está pidiendo el problema y con qué datos contamos para poderlo realizar. Así que si necesitamos volverlo a leer, lo volvemos a leer. Nos está diciendo que un hortelano siembra 2/5 de su huerta de melones. O sea, 2/5 de toda la huerta lo va a sembrar de melones y 1/3 lo va a sembrar de sandía y nos está preguntando que qué parte del terreno queda aún libre. Nos está pidiendo la cantidad de terreno, la parte de terreno que nos queda libre. Como queremos averiguar la cantidad de terreno que nos queda libre, para ello tenemos primero que averiguar qué cantidad de terreno es el que está sembrado. Como sabemos, tenemos sembrado 2/5 de la huerta de melones. Vamos a copiar los datos. Aquí tenemos los datos que son, por un lado, 2/5 del terreno de melones. Y tenemos también sembrado 1/3 de la huerta de sandía. En total, ¿cuánto terreno hay sembrado? Pues para averiguar la cantidad de terreno que hay sembrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar lo que hay sembrado de melones y la cantidad de terreno que hay sembrada de sandía. Pues vamos a ello. Cogemos los 2/5 de terreno que hay de melones y le sumamos el 1/3 de terreno que hay de sandía. Como ya sabemos, para poder sumar tenemos que tienen que tener el mismo denominador. No podemos sumar fracciones con distinto denominador. ¿Cuál será el común denominador de 5 y de 3? Pues 15, el producto de los dos, 5 por 3, 15 y 5 por 3, 15. Como sabéis, ahora si multiplicamos esto lo podemos hacer de manera cruzada. 2 por 3, 6 y aquí colocaríamos el 6 y 5 por 1, 5 y aquí colocaríamos el 5. O bien vamos dividiendo por lo de abajo y multiplicando por lo de arriba, que es lo mismo. 15 entre 5 a 3 por 2, 6. 15 entre 3 a 5 por 1, 5. Una vez que ya tenemos las dos fracciones con el mismo denominador, ya podemos sumar los numeradores. 5 más 6 sería 11 y dejamos el mismo denominador. Ya tenemos la suma de las dos fracciones, las dos cantidades, las dos porciones, que hay una sembrada de melones y otra sembrada de sandía. En total hay sembrado 11 quinceavos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el terreno, vamos a suponer que tenemos aquí, que este es el terreno, todo ese terreno está dividido en 15 porciones. De esas 15 porciones nos encontramos con 6 porciones que están sembradas. Si cogemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 porciones. Todo este terreno, desde aquí hasta aquí, está sembrado de melones. Y 5 porciones de esas 15, de todas estas 15 porciones que está dividida toda la huerta, está sembrada de sandía. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que desde aquí hasta aquí, toda esta porción de terreno está sembrado de sandía. Ya sabemos el total, que son los 11 quinceavos. Y ahora contamos esto más esto, los 6 más 5 me salen 11. En total, ¿qué porción? ¿Qué es lo que me pregunta el problema? La parte de terreno que queda libre. ¿Cuál es la parte de terreno que está sin sembrar? La parte de terreno que queda libre es toda esta parte. Esta parte es la que está libre. ¿Y cuánto terreno es ese? Pues si lo contamos, si tenemos 11 sembradas y hay un total de 15, ya lo único que hay que hacer es restar. A 15 le quitamos 11 y nos quedaría 4. 1, 2, 3, 4. Nos quedaría 4 de esas 15 porciones.
4 porciones nos quedan libres sin sembrar y ya habríamos contestado al problema. Lo hemos hecho gráficamente, lo hemos hecho con el dibujo. Si lo queremos hacer con cuenta, sabemos que la unidad se representa cogiendo 15 partido 15. Toda la unidad, todo el terreno sería, siempre las fracciones son porciones de unidades, o sea, siempre son unidades. El total es una unidad. Y la unidad, si está dividida en 15 tramos, pues para representar la unidad sería 15 partido 15. 15 entre 15 sabemos que es 1, es la unidad. A eso le quitamos la cantidad de terreno que tenemos sembrado, que desde aquí hasta para abajo. Tenemos 11, 15. Como tienen el mismo denominador, dejamos el 15 y restamos los numeradores. A 15 le quitamos 11, me saldría 4. Y esa sería la parte del terreno que queda libre. Esta es la parte del terreno que está libre. Y ya habríamos resuelto el problema. Vamos con el siguiente. Ya en este problema nos pide un poquito más. Si lo leemos, vemos que es el mismo problema, solo con un dato más. Nos está diciendo, un agricultor siembra 2/5 de su huerta de melones. Ya sabemos que tenemos una huerta en la que 2/5 está sembrado de melones, 1/3 está sembrado de sandía, es igual que el problema anterior. Y nos dice que si la huerta tiene 3.000 metros cuadrados, eso es un dato nuevo, ¿qué superficie queda sin sembrar? Como veis, nos está preguntando lo mismo, la cantidad de terreno que queda sin sembrar, solo que antes nos lo pedía en fracción. Nosotros teníamos un terreno, pero no sabíamos ese terreno qué cantidad, qué superficie tenía. En este problema sí nos lo está dando, son 3.000 metros cuadrados. Nosotros tenemos una huerta de 3.000 metros cuadrados. De esos 3.000 metros cuadrados, una parte está sembrada de melones, otra parte estaba sembrada de sandía. En total, entre melones y sandía había una cantidad de terreno sembrada y nos preguntaba qué cantidad de terreno era la que estaba sin sembrar. La que estaba sin sembrar, si os acordáis en el problema anterior, era 4/15. O sea, esto estaba todo dividido en 15 partes. De esas 15 partes, 4 estaban sin sembrar y 11/15 estaban sembradas entre melones y sandía. En este problema nos está diciendo, no lo voy a hacer, eso es igual que el problema anterior, tendríamos que coger estos 2/5 y sumarle 1/3. Tenemos los melones son 2/5, la sandía es 1/3, lo sumamos entre los dos y hacía un total de 11/15, que era el terreno que estaba sembrado. Y nos preguntaba qué terreno nos quedaba sin sembrar y llegábamos a esos 4/15. Pero ahora nos está diciendo además que si toda la huerta si la huerta al completo son 3.000 metros cuadrados, ¿qué cantidad, qué superficie queda sin sembrar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar esta fracción a cantidad. ¿Cómo se pasa? Pues tenemos que averiguar los 4/15 de 3.000 metros cuadrados, la cantidad de superficie que son esos 4/15. Entonces son 4/15 de 3.000. ¿Eso qué cantidad es esa? Sabéis que esto era multiplicar. Cambiamos la D por un producto. Ponemos 4/15 por 3.000. Y ya multiplicar era numerador por numerador y denominador por denominador. Esto es como si estuviera partido 1 y multiplicamos 3 por 4, 12. Y le añadimos los 3 ceros y lo dividimos entre 15. Si cogemos 12.000, 3 por 4, 12, si cogemos 12.000 y lo dividimos entre 15, me saldría 800. Cogéis, hacéis la cuenta de dividir y nos sale 800. Que no se olviden nunca de poner
lo que nos está pidiendo el problema. Si ponemos 800 solo, el problema estaría mal. Son 800 metros cuadrados. Nos está pidiendo la superficie que queda sin sembrar. Y la superficie que queda sin sembrar son 800 metros cuadrados. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues 4/15 de 3000. ¿Qué porción, qué cantidad son 4/15 de 3000? Y es multiplicar para llegar a los 800 metros cuadrados. Vamos por el siguiente. Si nos fijamos ahora en este último problema, nos está pidiendo al contrario. Fijaros, en el problema anterior nos estaba dando que teníamos toda una huerta, toda la huerta eran 3000 metros cuadrados, teníamos una parte sembrada de melones, otra parte sembrada de sandía y nos preguntaba qué cantidad de terreno era lo que nos quedaba sin sembrar. Teníamos que sumar estos dos datos y luego averiguar y restar del total, averiguar la porción que nos quedaba sin sembrar, que son los 4/15, y esos 4/15 de 3000 averiguábamos esos 800. Y eso era lo que nos pedía el segundo problema. Pero este tercer problema nos está dando estos 800 metros cuadrados. Vamos a leerlo. Un agricultor siembra 2/5 de su huerta de melones y 1/3 de sandía. Esto igual en los tres problemas. Y ahora nos dice, si aún le quedan 800 metros libres, 800 metros cuadrados libres, o sea, nos está dando también este problema, este dato. Ya no es lo que nos pregunta, nos lo está dando estos 800. Lo que nos queda sin sembrar son 800. Esto nos lo está dando el problema ahora. Tenemos 800, ahora está mojado y no pinta bien. Vamos a secarlo. Tenemos 800 metros cuadrados libres de terreno aún sin sembrar. Y nos está preguntando cuál es la superficie total de la huerta. Superficie total de la huerta. Nos está pidiendo el problema que una parte de la huerta, 2/5 está sembrada de melones, 1/3 está sembrada de sandía. La parte que nos queda sin sembrar son 800 metros cuadrados y nos está pidiendo esto. ¿Qué cantidad? ¿Cuál es la superficie total de la huerta? Esos 3000 metros cuadrados es realmente lo que nos está pidiendo. Esto no lo sabemos y esto es lo que nos pide el problema. ¿Cómo llegamos a esos 3000 metros? Esto lo sabemos porque hemos hecho problemas anteriores y sabemos este dato. Pero en este problema este dato no lo sabemos. Este dato es el que nos está pidiendo el problema que busquemos. ¿Cuál es la superficie total de la huerta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ahora es lo contrario. Primero tendríamos que averiguar estos 4/15, que tampoco lo sabemos. ¿Cómo averiguamos esos 4/15? Pues, ¿qué datos son los que nos está dando el problema? Tenemos sembrado 2/5 de melones y 1/3 de sandía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar. Esto ya lo tenemos hecho en los demás, pero lo voy a dejar indicado. Tenemos sembrado, por un lado, 2/5 de melones más 1/3 de sandía. En total, hacíamos el mínimo con un múltiplo, eso está en el primer problema. Y en el primer problema llegábamos que la suma de esto nos salía 11/15. 11/15. Ya tenemos todo el terreno que está sembrado. Ahora, ¿cómo averiguamos el terreno que está sin sembrar? Porque los únicos datos que nos da el problema son los 2/5, el 1/3 y los 800. Estos 800 metros cuadrados tendremos que ver qué porción de terreno es el que está sin sembrar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya sabemos lo que está sembrado, esto está sembrado, tenemos que averiguar lo que está sin sembrar. Esto también lo tenemos calculado en los problemas anteriores, como en el primer problema concretamente. Pues si el total son 15, la unidad sería 15 partido 15, le restamos lo que está sembrado y me sale lo que queda sin sembrar. Lo que queda sin sembrar son 4/15 y esos 4/15 resulta que son los 800 metros cuadrados libres. ¿Cómo averiguamos el total de la superficie de la huerta? Estos 3000 que no lo sabemos, que vamos a calcularlo. Pues si nosotros sabemos que 4/15
del total, que no lo sabemos, que eso es justo lo que nos pide el problema. Sé que es, porque esto sí me lo da el problema, sé que es 800 metros cuadrados. ¿Cómo lo averiguo? Pues, como sabéis, cuando en el problema anterior, cuando teníamos este dato, multiplicábamos esto por esto y lo dividíamos por esto. Pues ahora, cuando nos está pidiendo justo este dato, tenemos que hacer lo contrario. Ese 800, lo voy a poner aquí, ese 800 lo dividimos, en vez de multiplicarlo por el numerador, lo dividimos por el numerador, que me saldría 200, y el resultado que me dé lo multiplico por el denominador. Y me saldría 2 por 5, 10, 2 por 9, 1, 3, y los dos ceros del 200. Y ya me saldría los 3000 metros cuadrados. ¿Por qué hago lo contrario? Antes, cuando teníamos esto, multiplicaba el 4 por esto y lo dividía por eso. Pues ahora es el 800, en vez de multiplicarlo por el 4, lo divido por el 4 y lo divido por y luego lo multiplico por el 15. Y llegaría a la solución. Pero en vez de aprenderme esto de memoria, debemos de saber el por qué. ¿Por qué lo tengo que dividir entre 4 y multiplicarlo por 15? Porque toda la huerta, este 15 me está diciendo que toda la huerta está dividida en 15 porciones. Ya lo tenemos en el problema, el primer problema lo tenemos dividido en 15 porciones. De esas 15 porciones, 4 son las que están sin sembrar. Por eso, si yo todo esto lo tuviera troceado en 15 porciones, suponemos que aquí hay 15 porciones, si yo divido estos 800, que todo esto ocupa 800, si yo los 800 los divido entre 4, me saldría la superficie que ocupa una sola porción. De todos esos 15, una sola. Si yo divido 800 entre 4, me sale que cada porción de estas son 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados. Todas las porciones son de 200 metros cuadrados. Como hay 15, como la huerta tiene 15 porciones en total, por eso yo divido 800 entre 4 para conocer qué superficie ocupa una sola porción, y una vez que ya sé la superficie que tiene una sola porción, la multiplico por las 15 que ocupa toda la huerta entera, y ya me saldría la superficie de toda la huerta entera. Por eso lo de dividir entre 4 y luego multiplicarla por 15. Primero para averiguar qué superficie es una sola porción, y luego lo multiplico por 15 para averiguar la superficie de toda la huerta al completo, y ya llegaríamos a la solución total de la superficie, ya llegaríamos aquí. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.